En esta noche, amados aquí, vamos a estar estudiando el capítulo 25 del libro de Proverbios, amados aquí, y capítulo 26, amados. Capítulo 25 del libro de Proverbios y capítulo 26. Pero antes, amados aquí, de comenzar con el estudio de estos hermosos capítulos de Proverbios, amados, vamos a recordar un solo pasaje del capítulo anterior, del capítulo 24 de Proverbios, amados, que hace una semana no estudiamos. Y a mí me pareció muy interesante, amados, retomarlo en esta semana porque debe estar dentro de los estudios que estamos llevando en estos miércoles, amados aquí, este verso, porque es sumamente interesante, amados. Y en el capítulo 24, que estudiamos la semana pasada, amados, en el verso 5 y en el verso 6, lee lo siguiente, amados aquí, del libro de Proverbios. Proverbios capítulo 24, amados aquí, verso 5 y verso 6. Dice lo siguiente, amados: el hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto. El hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto, porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria, amados. Bueno, esto nos enseña este pasaje tan hermoso del libro de Proverbios, amados. Pero, ¿qué nos trata de decir aquí Salomón, amados? Bueno, algo que podemos aprender acá es lo siguiente, amados: que la verdadera fortaleza de los sabios, amados, se encuentra en los consejos. La fortaleza de los sabios, amados, no se encuentra en su propio criterio, porque inclusive eso prohíbe la Torá, amados. Cuando nosotros actuamos conforme a nuestra propia prudencia, lo vamos a ver más adelante en otro verso, conforme a nuestro propio conocimiento, conforme a nuestro propio entendimiento, pecamos contra el Eterno, amados. El Eterno, bendito sea, no llama al sabio aquel que tiene mucho entendimiento en su cerebro, en su pensamiento, amados. El Eterno llama sabio a aquel que recibe los consejos para ponerlos por obra. Entonces, la fortaleza de un sabio y un sabio es aquel que recibe consejos, amados, en cualquier cosa que emprenda en su vida, para llevarlos por obra, para llevarlos a la práctica, amados ajín. Por ello, la fortaleza más importante, amados, de un justo no será su propio entendimiento, porque eso lo prohíbe la Torá, lo prohíbe Proverbios también. Dice en el capítulo 3, no seas sabio en tu propia opinión, sino teme al Eterno. Entonces, el ser sabio en nuestra propia opinión, amados, representa algo que ofende al Eterno. Más sin embargo, el pedir consejo, que representa humildad, hace que nosotros realmente seamos sabios delante de los ojos del Eterno, y eso va a dar victoria. Dice, porque con el ingenio harás la guerra y en la multitud de los consejeros está la victoria. Así que la victoria en las áreas de nuestra vida, amados aquí, se encuentra pidiendo consejo al Eterno en primer lugar a través de su bendita palabra, y pidiendo consejo a aquellos que son justos delante de su bendita presencia. Como recordamos en los últimos temas, debemos de recordar esto: no a cualquier persona debemos de pedir consejo, amados, porque decíamos en un tema pasado, en el tema de congregarse, que si nosotros, amados, no cedemos nuestro dinero, nuestros ahorros, nuestra casa a una persona desconocida, mucho menos debemos de ceder nuestra vida eterna. Eso significa que no podemos ceder, amados, a que nos aconseje cualquier persona, ni a entender o aprender de cualquier persona, porque nos llevaría a un error. Así que el consejo, amados, es algo que hace fuerte al sabio realmente, y demuestra eso a la vez la humildad que esa persona tenga para buscar del Eterno y buscar su consejo, amados, y no ser sabio en su propia opinión, amados, y de esa forma logrará éxito en cualquier cosa que emprenda. Ahora bien, ahora sí ya, amados, este verso me llamó mucho la atención y quise también, amados ajín, estudiarlo en esta noche, porque el capítulo 24 lo vimos la semana pasada. Pero ahora sí, amados, ahora sí vamos con el capítulo 25, amados. El capítulo 25 del libro de Proverbios, que tiene infinidad de enseñanzas, todas ellas valiosas. Todas ellas sumamente valiosas, amados. Y en el capítulo 25, amados, del libro de Proverbios, y en el verso 2, comenzamos y dice de la siguiente forma: gloria de Elohim es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Gloria de Elohim, honra de Elohim es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Bueno, algo muy importante, amados, aquí que nos dice en esta parte Salomón,
es que, amados aquí, las cosas más benéficas de la Torá y hermosas a la vez deben ser descubiertas a través del estudio continuo de su bendita Torá. El Eterno bendito sea, amados, escondió la vida eterna y escondió, amados, aquí en el camino estrecho del que hablábamos la semana pasada a través del estudio escrupuloso de su bendita Torá. Aquel que busca el temor del Eterno, escudriñando la Torá, amados, aquí encontrará toda clase de bienes preciosos, amados, y encontrará también, amados, aquí la vida eterna. Dice Yeshua respecto a esto en el libro de Juan, dice: ustedes, o más bien escudriñan la Escritura, porque a ustedes les parece que en ella tiene la vida eterna, y ella precisamente es la que da testimonio de mí. O sea, Yeshua dice que escudriñemos la Escritura, nos manda a escudriñar, a desenterrar los tesoros, amados, que el Eterno bendito sea, ha escondido en su bendita palabra. Los misterios más grandes, más hermosos de la bendita Torá no están en la superficie, amados, sino en lo profundo de su bendita Torá, y solamente aquel que va atrás de ellos, aquel que los escudriña, aquel que los busca más que tesoros, lo encontrará, amados, y con eso también encontrará la vida eterna. Y eso es lo que nos dice el primer verso del capítulo 25. Ahora bien, amados, aquí, verso 4, 25, verso 4, lee lo siguiente: quita las escorias de la plata y saldrá alhaja de fundidor. Proverbios 25:4 dice: quita las escorias de la plata y saldrá alhaja de fundidor. Esto puede enfocarse claramente, amados, aquí a nuestra vida, a la vida del creyente, de nosotros como creyentes. El tesoro más grande se encuentra, amados, aquí, quitando lo que estorba para nuestra comunión con el Eterno. Lo que vino después como un mal conocimiento, amados. Ningún ser humano nace con iniquidad, ningún ser humano nace con maldad, ningún ser humano nace robando, o con el conocimiento de robar. Ningún ser humano nace con el conocimiento de adulterar, de tomar, de engañar, de mentir, de defraudar. Ningún humano nace con ese conocimiento, amados, aunque existen las maldiciones generacionales, sino ese conocimiento malvado, viene a través de los años, viene a través de las experiencias y de las malas amistades. Ahora bien, amados, el Eterno bendito sea nos dice que si nosotros logramos quitar todo aquello que vino, amados, como un conocimiento perverso, nosotros seremos realmente plata escogida delante de Él, amados aquí. Toda persona esconde una joya muy grande en su interior. Toda persona, sin excepción, amados, en esta tierra, y ni se diga en los caminos de su Torá, toda persona esconde una joya de sumo valor en su interior, de gran valor en su interior. La diferencia es que algunos la descubren y otros, amados, la entierran más. Eso significa que nosotros, amados, en nuestro corazón tenemos lo necesario para servir al Eterno, lo necesario para amarle, para temerle todos los días de nuestra vida. Más sin embargo, amados, nosotros a lo largo de nuestra vida acumulamos conocimiento que roba la santidad del Eterno, roba la santidad y roba amados, aquella comunión que Él quiere que tengamos con Él. Y entonces, amados, aquí el Eterno nos manda y nos aconseja más bien quitar esa escoria, quitar eso que estorba, amados, que vino tiempo después, y entonces que quede solamente lo que agrada al Creador. Y todos tenemos ese potencial en nuestro corazón, amados. La diferencia es que muchos quieren descubrirlo, pero la mayoría no quiere hacerlo, amados, sino todo lo contrario. En vez de quitar, lamentablemente, aquello que es desechable delante del Eterno y aborrecible, lo que hace es acumular más de eso en su corazón, y lógicamente, amados, nunca descubrirá realmente el propósito que esa persona tiene en los caminos del Eterno. Baruch Hashem. Ahora bien, seguimos en el verso 6 y verso 7, amados, aquí. Verso 6 y verso 7 del capítulo 25. Dice lo siguiente, amados: no te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes, porque mejor es que te diga, sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos. No te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes, porque mejor es que se te diga, sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos. Algo muy interesante pasa en este verso, amado. Yeshua HaMashiach nos enseñó
a través de una parábola la misma enseñanza. Yeshua HaMashiach nos enseñó, amados, la misma, ¿cómo decirlo? Sí, la misma enseñanza, valga la redundancia, la misma enseñanza, pero, amados, Él a través de una parábola para enseñarnos este mensaje grande de humildad. En Lucas capítulo 14, verso 7, amados, nuestro Mesías nos dice lo siguiente. Nos narra una parábola nuestro Mesías, Yeshua, amados, y ya vimos también por qué Él hablaba a través de parábolas y no directamente. El caso es que Él habló a través de una parábola para enseñarnos, amados, aquí que Él pide de nosotros la humildad. Y la humildad, como también lo vimos en los temas pasados de Proverbios, darán también honra a la persona. Entonces, en Lucas capítulo 14, verso 7, amados, nuestro Mesías dijo lo siguiente: observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y al que se humilla será enaltecido. Baruch Hashem. Bueno, ¿qué nos está enseñando aquí nuestro Mesías, amados? Nos está enseñando una parábola sobre la humildad, el no buscar los primeros asientos ni los honores en esta tierra, amados. Es lo que hacían los fariseos. Bueno, y hablando de los fariseos, porque él refirió esto hablando de los fariseos, la religiosidad dice al corazón del hombre: tú eres mejor que tu hermano. Es lo que la religiosidad habla al hombre, diciéndole que él es mejor que su hermano, que nadie guarda la Torah como él. En su mente tienen en el primer lugar que ellos estarán en los primeros asientos del reino del Mesías. El religioso piensa, amados, que él estará en los primeros lugares del asiento, en los primeros lugares en el reino del Mesías. Pero la sorpresa será que ocuparán los últimos asientos en su reino, y aún peor, posiblemente algunos ni tan siquiera entren. Porque él está hablando, amados, aquí a los fariseos o de los fariseos, y está hablando, amados, de falta de humildad y de religiosidad. La religiosidad crea falta de humildad. ¿Por qué? Porque crea en la mente del individuo, amados, un estatus superior al de su hermano. Crea en la mente del individuo que él es superior espiritualmente, físicamente, intelectualmente que su hermano, que su prójimo. Y entonces por eso él cree que merece los primeros asientos en las sinagogas, en los primeros asientos en una boda, los primeros asientos en cualquier parte, amados. Pero Yeshua dice, eso está prohibido, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces esta parábola, junto con los versos de Salomón, Yeshua nos explica que se refiere a la humildad, pero también, amados, a la religiosidad. Un religioso es superior en su propio pensamiento, pero no ante los ojos del eterno bendito sea, creador del cielo y de la tierra. Baruch Hashem. Bueno, continuamos ahora, amados, para que no nos llevemos tanto tiempo. Ahora vamos a leer el verso 9 y el verso 10 del capítulo 25 de Proverbios. Verso 9 y verso 10. Dice lo siguiente: trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. Trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. No sea que te deshonre el que lo oyere y tu infamia no pueda repararse. Bueno, aquí no se entiende muy bien, amados, aquí la idea de este pasaje, pero se los voy a leer en otra versión para que vean el significado de este. Dice así, amados, aquí en otra versión: cuando discutas con tu prójimo, no reveles los secretos que otros te confiaron. Te podrían acusar de chismoso y nunca recuperarás tu buena reputación. En este pasaje, amados, se entiende mucho mejor. Aquí, amados, el eterno bendito sea, nos enseña que cuando alguien, amados, aquí nos confía un secreto, no tenemos que revelarlo a otros, amados, si no es lógicamente necesario. Y aunque fuera, no revelar los secretos de otro que te confiaron a tu prójimo. ¿Por qué? Porque dice que vas a perder tu reputación. Nadie te va a volver a tener confianza, amados. Punto número 1 sobre este verso.
no ministrarse, no aconsejarse con cualquier persona. Esto lo hemos dicho mucho, amados. No debemos aconsejarnos o pedir consejo, para que se entienda, con cualquier persona. Porque muchas veces, amados, en el corazón de la persona no existe realmente un deseo de escuchar y de ayudar al otro, al prójimo, sino más bien, amados, aquí un interés de otro tipo, y entonces, amados, tarde o temprano revelará lo que a él le confiaron. Por eso es importante no pedir consejo a cualquier persona, a cualquier maestro, etcétera, porque no sabes lo que hay en su corazón, amados, y posiblemente revele, que pasa muchas veces, amados, revele lo que tú le confiaste para administración, para consejería, y a veces son cosas graves, amados. ¿Qué sería, amados? Por ejemplo, ¿qué ha pasado? Que una persona confía, supongamos, en un pastor de una congregación, confía en un maestro de una congregación, y esa persona, supongamos, llegó de la idolatría y cosas semejantes del paganismo, y en el mundo, amados, esa persona engañó a su esposa, supongamos, y su esposa no sabe, pero esa persona engañó a su esposa, y viene al Mesías y quiere arrepentirse de sus pecados, y entonces le confiesa al líder, al encargado, le confiesa que hizo eso. Ahora bien, el encargado, amados, conoce algo muy grave de esa persona. Esa persona, por ética, por moral, por espiritualidad, no tiene que revelar ese secreto a otros. ¿Cuál es lo grave, amados? Que hay muchas personas en esta tierra, en este mundo, amados, que sí hacen eso. Muchas personas escuchan, amados, la vida de algunos solamente para revelársela a otros y buscar, amados, así dañar a su prójimo. Esto la Torah lo llama perversidad. El que hace esto es un perverso. Nadie que sea justo, amados, escuchará la vida de otros para revelársela a su prójimo y dañando así a su prójimo. Nadie hará esto, amados, porque lógicamente nunca tendrá una buena reputación ante los ojos de otros justos, y por supuesto ni ante los ojos del Eterno, amados. Y punto número 2, amados, los que escuchan algo, amados, como consejería, los que escuchan algo de otra persona, no deben de revelar lo que han escuchado, amados. ¿Por qué? Porque esto demostrará su moral y, amados, demostrarán que tienen una moral alta y darán honra a la confianza de la persona a la cual aconsejaron. Entonces la persona confió en uno no tiene que revelar los secretos de la persona, amados. Esto, amados, da honra a la confianza que la persona nos tuvo para revelarnos algo para consejería, amados. Por ello, amados, aquel que escucha algo y lo revela a su prójimo, decíamos, cae en perversidad, amados. Y tristemente, amados, muchas personas hacen esto, muchos líderes hacen esto, escuchan, amados, la vida de otros y la revelan tristemente a sus congregantes o a otra persona, dañando así moralmente, amados, y espiritualmente aquel que pidió ese consejo. Esto la Torá lo prohíbe rotundamente, amados. Por eso tienes que tener cuidado con quién abres tu corazón y a quién pides consejo, que realmente sea un siervo de Elohim, porque de lo contrario, amados, pues tristemente revelará tus secretos y tristemente, amados, te afectará moralmente. Seguimos, amados. Verso 12, capítulo 25, verso 12, dice lo siguiente, amados. Como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Y otra versión, amados, dice lo siguiente en el mismo verso. La crítica constructiva es para quien la escucha como un pendiente o otras joyas de oro. La crítica constructiva es para quien lo escucha como un pendiente u otras joyas de oro. ¿Qué significa esto, amados? Bueno, lo que intenta decirnos acá Salomón, amados, lo que nos dice más bien, no intenta, sino lo que nos dice, es que el sabio recibe el consejo, amados. Este tema habla mucho sobre los consejos. El sabio recibe el consejo y la reprensión porque sabe que es su vida. El sabio, amado, recibe el consejo y la reprensión porque sabe que es su vida. Como seres humanos, amados, no podemos mirar muchas debilidades que tenemos y carencias, y a veces es necesario la exhortación para cambiar.
El sabio entiende esto, amados, y lo acepta como algo de sumo valor, como una joya de oro o piedras preciosas. El sabio sabe, amados, que aquel que lo exhorta o el consejo que viene de otra persona que tema al Eterno, otro sabio, una persona que tema al Eterno, sabe que ese consejo es como oro y lo atesorará así, amados, como oro, valga la redundancia, y entonces, amados, al atesorarlo, esa gente recibirá bendiciones del Eterno, amados, porque actuará de una forma correcta en la vida, actuará con sabiduría. Por ejemplo, dice también David en el libro de los Salmos, que me reprenda el sabio es como un ungüento sobre mi cabeza. O sea, es algo de sumo valor el consejo de aquel que teme al Eterno o la exhortación de aquel que teme al Eterno, porque sabe que le hará tener grandes ganancias en esta vida. Más sin embargo, amados, el necio hace lo contrario. El necio hace lo contrario. El necio escupe el consejo del sabio, pero en primer lugar desecha el consejo de aquel, amado Sajín, que lo sabe todo, que es Elohim. Desecha la bendita Torah. En el capítulo 6, verso 23, dice lo siguiente, amados, hablando de esto, hablando del consejo y reprensión. En el capítulo 6, verso 23 que ya leímos, dice así: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Baruch Hashem. Ahora bien, amados Sajín, entendemos algo muy importante, amados, que aquel que escucha consejos, sabio será. Pero además de eso, amados, alargará su vida en esta tierra y vivirá de una mejor calidad de vida tendrá aquel que escucha y pone por obra los consejos de los sabios. Verso 14, amados, dice lo siguiente, 25:14. Como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Como nubes y vientos sin lluvia, amados, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. ¿Sabes qué es, amados, la palabra liberalidad? Yo no lo sabía, amados, créanme, hasta antes de estudiar este tema, yo lo entendía de otra forma. Yo entendí esta palabra de otra forma, pensaba que significaba otra cosa, y entonces lo busqué en un diccionario, en una enciclopedia, y dice, y el caso, amados, es que liberalidad significa como bondad, es un sinónimo de bondad, de piedad, de bondad. Entonces, lo que quiere decir este verso es lo siguiente, en otra versión, dice así: la persona que promete un regalo, pero nunca lo da, es como las nubes y el viento que no traen lluvia. La persona que promete un regalo y nunca lo da, es como las nubes y el viento que no traen lluvia. Esto significa, amados, que aquel que promete algo, dar algo, liberalidad, o sea, que se desprende de algo, se jacta de desprenderse de algo, pero nunca lo da, entonces dice, es como el que es semejante al viento o a las nubes que nunca traen lluvia, o sea, que nunca trae bendición. Aunque parezca que una nube viene sobre la tierra y va a llover y trae bendición, no lo hace, solamente es una ilusión. Ahora bien, así es la persona cuando promete y no cumple, promete dar algo pero nunca cumple, amados. Algo muy importante de aprender en este verso es lo siguiente, amados. Cuando, amados Sajín, la persona siente dar algo a su prójimo, cuando tú, amado Ajot, que estás ahora, gracias al Eterno, estudiando con nosotros este libro de Proverbios a través de internet, acá, amados Ajayut que están en la comunidad, cuando nosotros sentimos dar algo, amados Sajín, a otra persona, no se debe de preguntar, amados Sajín, si la persona quiere recibirlo, o lo muy común, para explicarlo de una mejor forma, una forma más sencilla. Llegamos con una persona que sabemos que padece necesidad. No le debemos preguntar si realmente queremos darle algo, si está bien o si necesita algo. No debemos decir, ¿usted necesita algo? O Ajot, ¿usted necesita algo? ¿Por qué? Porque la persona que es justa, amado, siempre dirá que no. La persona justa siempre dirá, no, estoy bien, no necesito nada, aunque sí lo necesite, porque le da pena pedir algo. Entonces, la persona que realmente tiene bondad no va a llegar a preguntar, ¿necesitas algo? No, va a decir, o más bien va a llegar a suplir la necesidad de la persona. Esa es la verdadera bondad. No va a llegar y ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? No, porque eso es solamente como para aparentar o para decir, bueno, yo pregunté, él me dijo que no, pero yo pregunté. Eso no sirve, amados. Esa es falsa liberalidad, esa es falsa bondad. La verdadera bondad no es llegar a preguntar si la persona necesita algo, sino llegar
a dar algo a la persona. Esa es la verdadera bondad, porque repito, porque la persona justa nunca te dirá, sí necesito algo, sino que dirá, pues bueno, por pena, no, todo está bien, no necesito nada, pero sí lo necesita. Entonces el justo llega y se desprende, no está preguntando si necesita o no, sino que lo da, amados ajín. Debe actuar sin interrogantes. La verdadera bondad, amados, se demuestra, no solamente se dice, porque a eso se refiere este pasaje, que la persona está diciendo que va a dar algo, pero nunca lo da. Entonces la verdadera bondad se demuestra, no se dice, amados ajín. Dice el verso 16, continuamos, amados. Entonces la enseñanza de esta noche sobre este verso es lo siguiente, amados. Cuando quieras bendecir a alguien, no le preguntes, amados, si necesita algo. Tú dáselo, porque tendrás bendición delante del Eterno. Baruch Hashem, tendrás bendición delante del Eterno, porque la persona justa nunca te va a decir que sí necesita, siempre va a decir, no, estoy bien, no necesito, pero sí lo va a necesitar, así que tú dáselo, no le preguntes. Esa es la verdadera bondad, no preguntes, actúa, no digas, actúa, no preguntes, tú actúa. Eso es lo que traerá bendición delante de los ojos de Elohim. Verso 16, amados, continuamos. Dice así, hallaste miel, en forma de pregunta, dice Salomón, hallaste miel, come lo que te basta, no sea casteado de ella, la vomites. ¿Qué es rico? Come lo que te basta, no sea casteado de ella, lo vomites. Amados, ¿qué nos dice Salomón acá? Los excesos serán siempre malos. Los excesos serán siempre malos y demuestran un alma dominada por los impulsos de la carne. Cuando nosotros, amados, nos dejamos llevar por los excesos en cualquier cosa, en comida, en bebida, en sueño, todo lo que sea un exceso, todo exceso demuestra que nuestra alma está siendo dominada en alguna área por nuestra carne. La carne está dominando sobre el alma, sobre el espíritu, y no el espíritu sobre la carne, y por eso hay un exceso. Comemos más de la cuenta, bebemos más de la cuenta, descansamos más de la cuenta o trabajamos más de la cuenta. Hay un exceso. Cualquier exceso es negativo, es malo, porque está demostrando que la carne domina sobre el espíritu y no el espíritu domine sobre la carne. Entonces, amados, por eso ayunamos, para que no haya excesos. Entonces, cualquier exceso en algún área de nuestra vida representa que la carne sigue dominando en un área de nuestra vida sobre el espíritu y no viceversa. La libertad de los excesos en sucesión solo por lo necesario, o sea que cuando nosotros, amados, dejamos de tener excesos en nuestra vida y solamente alimentamos lo necesario, representa una de las grandes señales de espiritualidad. Una persona, amados, glotona, que toma mucho vino, como dice la Torah, borracha, o sea, sin caer en grosería, sino con excesos, no puede ser espiritual. No puede ser espiritual, amados. Por eso la libertad de los excesos en sucesión solo por lo necesario, cuando la persona solamente empieza a alimentar su vida con lo necesario, no con excesos, no trabaja con excesos, no descansa con exceso, no come con exceso, no tiene excesos en su vida, representa, amados, algo muy bueno, representa la mejor señal de espiritualidad, porque su espíritu ahora domina sobre su carne. Una explicación a este pasaje se encuentra en el verso que sigue. Leímos el verso 16 y en el verso 17 lee lo siguiente. Esta es una explicación, pero Salomón nos da una explicación más en el verso que sigue. Verso 17 dice: detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea castiado de ti, te aborrezca. Bueno, esto es lo que dice Salomón, amados. Las relaciones interpersonales son necesarias en la Torá. Como vimos en el tema pasado de la congregación, qué hermoso es, dice David, que los hermanos habiten juntos en armonía, porque ahí envía Elohim bendición y vida eterna. La comunión es necesaria, es indispensable. Elohim la manda, la bendice. Más sin embargo, el exceso en eso representa, amados, también un mal muy grande. Representa que problemas, amados, puede traer problemas en que la persona se esté metiendo o entremetiendo continuamente en la vida del otro, que esté continuamente yendo a su casa, etcétera. Todo eso representan problemas, amados. La distancia y el respeto a la intimidad del prójimo darán una relación duradera y sana entre hermanos.
La distancia y el respeto a la intimidad del prójimo darán una relación duradera y sana entre hermanos, amados. Es lo que nos trata de decir Salomón. ¿Encontraste miel? O sea, ¿encontraste un buen hermano? Bueno, solamente visita lo necesario, convive con él lo necesario. ¿Por qué? Porque no sea que después se aborrezcan o cansado de ti te aborrezca tu hermano. Solamente haz lo necesario. Recuerden, todo exceso es malo. Y esto lo confirma el verso 17, porque dice: detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que aseado de ti te aborrezca. Baruch Hashem. Bueno, seguimos, amados, en el verso 18. Verso 18. Dice así: martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. La difamación, amados, es uno de los peores pecados. La difamación, amados, es uno de los peores pecados. Hay un tema en la página, amados, no lo decimos porque esté ahí, pero es importante estudiar eso. La difamación, amados, es un pecado de muerte. Muerte al que lo practica, pero también muerte al que lo recibe. En ese tema veíamos cómo, amados, el arma mortal del Jezabel y de muchos malos era la difamación. La difamación destruye, la difamación hace pedazos la vida física y moral de una persona. Mucha gente, amados, después de ser difamada ha buscado inclusive el suicidio, amados. O mucha gente después de ser difamada acaban matándola, amados. Lógico, la difamación es un arma satánica, es algo que el justo no puede tener nunca en sus labios. Difamar a alguien, amados, muestra un alma llena de tinieblas, muestra un alma todavía sumergida en tinieblas, un alma que necesita de teshuvá, de arrepentimiento, amados, y de regresar a su Creador, amados. Ahora bien, verso 21 y 22, seguimos, amados. En el verso 21 y 22 leo lo siguiente. Verso 21 y 22 dice: si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonará sobre su cabeza, y el Eterno te lo pagará. Baruch Hashem. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonará sobre su cabeza, y el Eterno te lo pagará, amados. En vez del odio y el rencor que llevan a la difamación, Salomón nos muestra un camino más excelente, amados, el del perdón a aquel que nos ofende. No aquel, amados, aquí que no hace nada, no, sino aquel que nos ofende y daña, aún esa persona merece el perdón. Y entonces dice Salomón, esa persona merece que tú lo hagas bien, o tal vez no lo merece, pero haz bien a esa persona. ¿Por qué? Porque ascuas, o sea, brasas amontonará sobre su cabeza, brasas encendidas amontonará sobre su cabeza, y el Eterno a ti te lo pagará. O sea, su rostro se llenará de vergüenza de una persona, es lo que quiere decir Salomón, cuando tú le hagas bien y esa persona solamente te hizo mal. ¿Cuántas personas, amados, en este día, en esta semana, en este mes, en este año, te han dañado, te han aborrecido, te han difamado, te han hecho algo malo, en pocas palabras? Bueno, dice Salomón, haz el bien a esas personas y llenará su cara de vergüenza. Y el bien que tú hagas a esa persona, el Eterno te lo pagará. Hace algunos días, una hermana, una hot, que fuimos a visitar porque se encontraba mal de salud, me contaba que su hermana en carne, que es su vecina a la vez, le hizo mucho daño en los últimos días. Le hizo bastante daño físico en los últimos días. Y ella dice que un día ella llegó enferma, su hermana en sangre, y le pidió que por favor le pusiera una inyección, porque ella sabe inyectar, que por favor le pusiera una inyección porque estaba grave. Y entonces ella, ¿qué hizo? La dejó pasar a su casa, a pesar de que días antes le había hecho mucho daño físico. Ella la dejó pasar a su casa, le puso una inyección y le dio a desayunar. Y la hermana me decía, ¿no estaré mal? No estaré mal porque no guardo rencor a aquel que me ofendió. No estaré mal porque mi hermana que me hizo daño la dejé pasar a mi casa y hasta le di desayunar. No le cobré nada por inyectarla y eso. No estaré mal. Digo, no, ajo, porque usted no es mala, no es perversa. Y por eso no guarda rencor. E inclusive hace bien a aquel que le ofende. Esto se cumple ahí, amados. Esta persona que le hizo mal, un día necesitó de ella. Y entonces la hermana no le negó esa ayuda. Y eso es lo que manda la Torah, amados. Perdonar a aquellos que nos ofenden y difaman, amados ajín. Porque dice Yeshua, porque así también el Padre perdonará
nuestras ofensas. En el llamado Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden, dice Yeshua, porque si tú no perdonas a aquel que te ofende, el Padre que está en los cielos tampoco perdonará a ti tus ofensas. Así que el perdón, amados, abre las puertas de los cielos al justo, y precisamente por eso el Eterno permite que el justo sea golpeado, sea difamado, sea dañado, sea robado, etcétera, para que aprenda a perdonar y de esa forma crezca su nivel espiritual y su galardón delante de los ojos benditos del Eterno. Capítulo 26, amados. Capítulo 26, verso 2, amados. En el capítulo 26, verso 2, amados, dice lo siguiente: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Las maldiciones tienen una causa según la Torah, amados. Las maldiciones tienen una causa en la Torah. ¿Y cuál es, amados? La transgresión a la Torah. Lo único que abre, amados, una puerta directa a las maldiciones en nuestra casa, en nuestra vida, es la transgresión a la Torah. Y lo único que abre la bendición a nuestra vida es el guardar la Torah. Entonces, amados, esto nos sirve para quitarnos la religiosidad. La maldición no lo va a traer un objeto directamente, o un lugar, el estar en un lugar, etcétera, como muchos piensan. La maldición real que marca la Torah es, amados, que transgredir los mandamientos del Eterno. Aquel que transgrede los mandamientos del Eterno tendrá muchas maldiciones, dice la Torah. Entonces, la bendición viene solamente al guardar los mandamientos de él, amados. Así que es lo que dice Salomón: la maldición no viene sin causa. Si algo está pasando en tu vida, amados, en tu área, en el área económica, en el área familiar, en el área espiritual, en el área de la salud, etcétera, en cualquier área de tu vida, amados, debes saber que eso no vino sin causa ni motivo. Muchas veces, amados, son pruebas, pero otras son transgresiones directas a la bendita Torah del Eterno, que solamente tienen un remedio: el que nosotros nos pongamos, amados, a cuentas con el Eterno, y Él traerá también entonces la sanidad, como está escrito en Job: sus manos hieren, pero sus manos también sanan, amados. Y el que trajo la maldición es el único que tiene el poder también de revocarla y llevarse todas las maldiciones lejos de nosotros, y traer en vez de eso mucha, amados, pero mucha bendición. Verso 7 del capítulo 26. Verso 7, amados. Dice así, amados: las piernas del cojo penden inútiles, así es el proverbio en la boca del necio. Bueno, amados, dice que Salomón que las piernas de alguien que no camina, pues no tienen movimientos, son inútiles, es decir, en el buen sentido de la palabra, no tienen utilidad porque no las puede mover. Dice, así es el proverbio en la boca del necio. El sabio no es el que tiene sabiduría, ya lo vimos en el primer verso que leímos en esta noche, en el capítulo 24. El sabio no es el que tiene sabiduría, amados, el que tiene mucha inteligencia, el que sabe matemáticas, álgebra, idiomas, no. O mucha Torah, no. El sabio es el que sabe escuchar consejos, vuelvo a repetirlo. El necio es el que lo rechaza. Por eso dice Salomón, así es el proverbio en la boca del necio. O sea, puede escuchar algo sabio, pero no lo va a poner en práctica. Entonces es como las piernas de aquel que no puede caminar, penden inútiles en su cuerpo tristemente, porque no puede caminar, no puede usarlas. Entonces, aunque tenga sus piernas, no puede caminar con ellas, amados. Si es triste, lógico está. Entonces dice Salomón, de la misma forma es el proverbio en la boca de un necio. Puede escucharlo, puede entenderlo, puede conocerlo, pero no pone en práctica. Es necio, entonces, amados. Entonces, por eso la sabiduría y la necedad están cerca de nosotros. ¿Cómo? Es sabio aquel que pone en práctica consejos, y el que no los escucha es, entonces, necio, amados. Dice el verso 12, hablando del mismo tema Salomón, en el verso 12 del mismo capítulo dice así: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? ¿Has visto algún hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. ¿Has visto a un hombre sabio en su propia opinión? Sí, entonces más esperanza hay para el necio que él. ¿Ya vieron? El hombre sabio, amados, no es el que sabe muchas cosas. El hombre sabio no es el que entiende todo. El hombre sabio no es el que inventa un micrófono, cosas electrónicas. No, amados. El hombre sabio, ¿quién es? El que sabe escuchar consejos. El que es sabio en su propia opinión, dice,
no tiene esperanza. Más esperanza hay para el necio que para él. Pidamos consejos al Eterno en primer lugar, pidamos consejos a la Torá leyéndola, pidamos consejos al Eterno en tefilá, en oración, pidamos consejos al Eterno en ayuno, pidamos consejo a aquel que teme al Eterno, pidamos consejo y nos haremos sabios, amados, y sigamos ese consejo. Ahora bien, verso 17, amados. El que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma al perro por las orejas. El que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma al perro por las orejas. No meternos en problemas ajenos es sabiduría, amados. No meternos en problemas ajenos es sabiduría. ¿Cuántas gentes hay en la calle que ven un problema y luego se meten, amados, y acaban en problemas? Defienden a gente que no deben, etcétera, amados. Se la pasan metiéndose en problemas, amados. Suficientes son con los problemas que tenemos por guardar la justicia de la Torá. Suficientes son con los problemas que tenemos por guardar la justicia de la Torá. Entonces, por eso, lejos de nosotros estén todas estas acciones. No nos metamos, amados, como dicen, en lo que no nos llaman. Seamos sabios y apartémonos del mal. Verso 18, verso 19 dice: como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte, tal es el hombre que engaña a su prójimo y dice: ciertamente lo hice por broma. Como el que enloquece, dice, y echa llamas y saetas y muerte, tal es el hombre que engaña a su amigo y dice: ciertamente lo hice por broma. Y así dice en el original hebreo, lo busqué, amados. ¿Qué significa esto? Significa lo que pasa hoy comúnmente, amados. Las llamadas bromas pesadas, hasta de eso habla Proverbios, de las llamadas bromas pesadas. Y la conducta indecorosa ofenden a nuestro Creador. Eso también lo dice en el libro de Filipenses y Efesios, si no me falla la memoria, amados, que nuestra conducta hacia los hermanos debe ser respetuosa, no con bromas pesadas. Ahí le llama truanerías, que significa bromas pesadas. En el Nuevo Pacto, en las cartas de Pablo, mejor dicho, le llama no con truanerías, no con bajezas, etcétera. El caso es que, amados, no podemos llevarnos con la gente con bromas pesadas, con majaderías, con cosas semejantes, porque eso, amados, ofende a nuestro Creador y nos vuelve entonces gente no sabia. Hagamos lo contrario, comportémonos con prudencia, a la altura de cada situación y a la altura de cada persona, y seremos sabios y alcanzaremos también honra delante de los ojos de los hombres. Verso 27 para acabar esta noche, amados, del capítulo 26. 26-27 para terminar esta noche, amados. Acabamos hoy el el capítulo 26. Si el Eterno permite, la próxima semana, si Él nos presta vida, estaremos en el verso 27 y verso 28, amados. Verso 27 dice así, amados: el que cava foso caerá en él, y al que le revuelve la piedra, sobre él volverá. ¿Qué significa esto, amados? Bueno, que las acciones son un boomerang, ya lo hemos visto, que regresa tarde o temprano sobre nosotros. Toda acción, amados, que tengamos en esta vida es un boomerang, que tarde o temprano regresará sobre nuestra propia cabeza. Lo bueno o lo malo que hagamos será también para nosotros. Por eso dice: el que cava foso caerá en él. O sea, el que cava un hoyo, él mismo se caerá. El que cava un hoyo para que su amigo se caiga, él mismo va a ser el que se va a caer en él, en ese pozo. Y al que se le revuelve la piedra, que sobre él le volverá. Eso significa que el que quiere, lastimar a su prójimo, él mismo se lastimará. Así que recordemos esto, amados: toda acción que nosotros tengamos en esta tierra es un boomerang. Tú haces bondad a otra persona, eso se regresará sobre ti. Tú haces bien, eso vendrá sobre ti. Tú haces mal, tú buscas causar daño a otra persona, eso también, amados, regresará sobre ti. Hagamos el bien, amados, hagamos el bien, y eso tendrá mucha bendición, amados, delante, más bien en nuestra vida, y seremos benditos delante de los ojos del Creador de toda la tierra, amados. Baruch Hashem, amados. Bueno, amados, entonces hasta acá esta noche el estudio del libro de Proverbios, Mishlei, amados, Ajín, la sabiduría de Salomón, el rey más sabio de toda la tierra, amados, por supuesto, después de Yeshua. Ahora bien, amados, vamos a despedirnos con una tefilá, amados, en esta noche, con una oración.